Dejamos la clase como una revisión de la clase pasada de los números. Sí. Vamos a ver. Empezamos arriba. ¿Qué número es ese? Este es el 14, pero se escribe, ¿dónde lo he escrito? Ya lo tomé apunte. Justamente la idea es revisar. Es chunca, se arma con chunca, es 10, ¿no? Y 4 es tagua. Chunca, tagua, como termina en vocal, taguayo. Bien, chunca taguayo. Ahí. Chunca taguayo. Bien, continuamos. ¿Y ahí qué tenemos? El 10, chunca. Diga los números, niña. ¿Ah? ¿Qué número es? El 8. Ese es el 8, es pusa. Ahí. Este es el 6, socta. Ari. Ari. Pusa. Chunca. Ese es Pusa. chunca, un nicho. El 8 es pusa. ¿Y ahí? El 5, ahí que se va, el 15. Chunca, pizcacho. Chunca, pizcacho, chunca, guatach, taguacho. Ese es el 5, es pizca. 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 Ahí. Pizca. Está en la flechita, profe, ¿no ves? No, se te debe haber congelado la pantalla. Es el 13. Sí. Aquí lo tengo, así que ahora sí está en ahora está en chunca, ahora está en el 13. Chunca, quinzayo. Bien, Ariña, ya, chunca quinzayo. Sí. Ya no salió su nombre. Bien, como para hacer una breve revisión. Y si yo quisiera decir 22. Si digo 22, tiene que ser y el 2 y después poner el 10, sería isca y chunca. Y como tengo que poner 2 más, isca, chunca, isca, y termina en consonante, isca y nicho, creo que. Bueno, de tu práctica. Tú ponete a escribir números así al azar y ponete a traducir en idioma nacido. Ari, ñañay, Ari, Pach. Está bueno el jueguito, profe. Sí, ¿viste? Y bueno, son para hacer un poco más entretenidas las cosas. Hay muchas cosas. Sí. Hay muchas cosas re lindas. Re lindas. Ya vamos a ver otros juegos re bonitos con las características del quechua. Lo que tienen los juegos interactivos es que, porque que como hay variantes regionales, muchas veces aparecen cosas de diferentes formas. Nada más. Pero bueno, es de saber que hay variantes regionales y no detenerse tanto por ahí en las diferencias.
Lo que sí yo hago es tratar de retener, sí, cómo se trabaja en el Instituto Quechua Jujuy-Manta. Ajá. De un lado se dice una forma, otro lado se dice otra forma, otro lado se dice otra forma, yo elijo la forma que se utiliza en el instituto. Como eso es un poco mi criterio al momento de... Pero, vamos a encontrar varias. Bien, ¿qué vamos a ver en el curso de Rudecindo de hoy? Vamos a hacer la práctica de lo que fue la clase pasada. Chimaikuliaiki, Rimakuliay. Ujú. Chaskikuliaiki. Kuinalia Kayanki, Gualegia Kayanki. Fue específicamente lo que vimos, la manera de sacar. La tenés clarísima. Otra manera, si querés reemplazar el Gualegia, podés decir alinean. Alinean Kayanki. Es decir, alinean Sí. también se puede ver. Alinea. Alinea Kayan. Maipi Hamunki, Yachtamanta Hamuni. Ahí que ¿De está. dónde venís? Yachtamanta Hamuni. Del pueblo vine. Del pueblo vengo. Vengo porque está en presente. Del pueblo vengo. Un presente. chaikama, ¿qué era un chaikama? Uno. Es uno. Un chai. Ajá. Un chai. Puncha es buenos días, buenas tardes, ¿será el profe? Un chai. Buenos días. Un chai. Entonces, Ajá. ¿cuál es un chai? Sí. Aileen, buenos. Un chai, días. Entonces, ¿qué es un chai? Punchay. Si Aileen un chai es buenos días, el un chai solito es día. Bueno. Día. ¿Días? Día. El buenos es el Aileen. ¿Hasta otro día? Bien. Hasta otro día. Y por el cama, el sufijo de Ari. Ayakama. Si es cama, hasta mañana. María, ñaña, línea. Al sufijo que estamos viendo es cama. Vamos a ver cómo construir saludos Cama hasta. utilizando el sufijo cama, como el saludo que recién vimos. Sí. Tenemos Ayakama, Onchay cama, que son los que acabamos de ver. Ahora, Tinkuna Sí. cama. Hasta otro encuentro. Bien, alinea. Michakama. Minchakama. No es Hasta el pasado mañana. hasta, no sé, hasta pasado mañana. Ahí. Yo escucho que decía el profe Tinkunan Kama, nomás hasta otro encuentro, o hasta nuevo encuentro. Claro, porque la palabra tinku significa encuentro. Encuentro. Entonces le agregas el sufijo cama y es hasta el próximo encuentro, hasta encontrarnos. Hasta el próximo encuentro. Claro, la palabra Hasta encontrarnos sería, profe, ¿no? Sí, sí, hasta encontrarnos en la traducción. Mincha, ya tenemos doble H, entonces hacemos mincha es pasado mañana. Pasado mañana, hasta pasado. Aya es mañana. Mincha, pasado mañana. Y bueno, al agregarle el cama, mincha, cama. Pa, ka, acuérdate que es la Q, tiene que sonar acá. Pa, ka, in cama. En cama, hasta mañana a la mañana. ¿Quieres, mi amor? Hasta mañana a la mañana. Ay, pero no tiene pilas. Perdón, ñaña, que está mi hijito pidiéndome algo que... Está bien, profe, no hay problema. No tiene pilas. No va a funcionar. Ay,
mi vida. Vení, vamos a armar. Pero es que no tiene pilas. No tiene pilas. No va a funcionar. A ver, dame un segundo que tengo que convencer a mi hijito de algo. Profe, ¿tiene un solo hijito? Sí, uno solo. Un hermoso guaguay de 5 años.